Bueno, en bacterias existe un solo tipo de RNA POL, que, corrijo, son 5 subunidades, no 4. Son alfa 1, alfa 2, beta, beta prima y, y el factor sigma. En cambio, en eucariotas existen 3 polimerasas, RNA polimerasas distintas. La RNA polimerasa 1 y la 3 van a, digamos, transcribir genes que no, digamos, van a generar RNAs no codificantes, ¿sí? RNAs ribosomales mayormente y de transferencia. En cambio, la RNA POL2 es la que va a transcribir todos los RNAs codificantes, es decir, los que van a codificar para proteínas y también algunos microRNAs, small interference RNAs, que son estos RNAs que participan de la regulación de la expresión génica en eucariotas, que después los vamos a ver. Y básicamente, digamos, entonces nosotros, o yo lo que les voy a contar ahora, es el mecanismo, digamos, de acción, o sea, el mecanismo de la transcripción realizada por la RNA polimerasa 2. Y bueno, esto, ¿no? La RNA polimerasa en eucariotas no puede empezar a transcribir sin la ayuda de otras proteínas. Como les decía, todo en eucariotas implica más proteínas y más complicación. ¿Cómo ocurre la transcripción en eucariotas? Y esto, otra vez, en sistemas in vitro, en donde uno lo que hace es ver cómo ocurre este mecanismo utilizando DNAs puros, todas estas proteínas que están puras, ¿sí? la RNA POL2 pura y etcétera, ¿no? Como para poder describirlo. Después vamos a ver que en vivo se necesitan otras cosas. Entonces, como le dije recién, la RNA polimerasa 2 va a requerir de otras proteínas y en realidad va a requerir de unas proteínas que se llaman factores generales de la transcripción. Y estos los necesita para poder posicionarse ella, la RNA polimerasa 2, correctamente en el promotor, ¿sí? Estos factores generales de la transcripción la van a ayudar a abrir la doble hélice del DNA, le van a ayudar a que se suelte del promotor y pase a la fase de elongación. Y estos factores de transcripción generales se ensamblan en todos los promotores que usa la RNA polimerasa, la RNA POL2. Y por eso se lo llama TF2, ¿sí? Transcription Factor 2, por la polimerasa 2. En general, el promotor que va a utilizar más la RNasa, dale con la RNasa, no es una RNasa, la RNasa degrada RNA. Y esta es la RNA POL que transcribe RNA. Digo, la RNA POL va a reconocer promotores que tienen una secuencia consenso que está formada por timinas y adeninas y se la llama secuencia TATA, que va a estar localizada más o menos 25 nucleótidos río arriba del inicio de la transcripción. Entonces, básicamente lo que ocurre es que el factor de transcripción general TF2D tiene un dominio, ¿sí? Son proteínas que tienen un dominio que puede reconocer esta secuencia TATA. Y a este dominio se lo llama TATA Binding Protein, ¿sí? Entonces, este dominio del TF2D reconoce a la secuencia TATA y permite, digamos, la unión de este TF2D, permite la unión de otros factores de transcripción basales. Uno muy importante es el factor de transcripción 2H, ya que este factor de transcripción es una proteína muy grande que tiene que tiene diversas capacidades enzimáticas, ¿sí? Entonces el TF2H contiene una DNA helicasa que le permite, digamos, abrir el DNA, separar las 12 hebras del DNA y que la polimerasa se posicione en el promotor.
Y también tiene contiene una quinasa, ¿sí? Una capacidad de quinasa. Las quinasas son proteínas que van a agregar fosfatos, ¿sí? en sus sustratos, ¿sí? Agregan fosfatos. Entonces, el TF2H va a fosforilar a la cola terminal de la RNA polimerasa 2. Esta cola terminal se llama CTD por C-terminal domain, ¿sí? Esta colita va a ser fosforilada por el TF2H. Y esta fosforilación es lo que va a permitir que la polimerasa, ¿sí? Una vez que ya está unida en el promotor, pueda soltarse esta secuencia promotora y ubicarse ubicarse en el sitio de iniciación, luego en el sitio de iniciación de la transcripción, sufrir unos cambios conformacionales y comenzar la elongación, ¿sí? Y una vez que comienza la elongación de este RNA que se va formando, se liberan todo el resto de los factores de transcripción. Y vamos a ver que a medida que se va elongando, la colita de la RNA pol, la CTD, va a seguir siendo fosforilada. Y esto va a permitir, en general, las fosforilaciones, no sé, las fosforilaciones en general son, acuérdenselo, son cambios post-transcripcionales, ¿sí? No ocurren durante la transcripción, ocurren después. Y bueno, en realidad estos cambios, y también son post-traduccionales, ¿no? Porque ocurren ya una vez que la proteína está sintetizada. Estos cambios del agregado de fósforo en distintos sustratos permite la unión con otras proteínas, ¿sí? En realidad las fosforilaciones que están dadas por proteínas quinasas en general siempre sirven para activar, inhibir, favorecer la unión, ¿sí? de las proteínas target. Bueno, y este es un esquema en donde se muestra la proteína de unión, ¿no? La TBP, el Data Binding Domain, la Data Binding Protein del factor de transcripción D. Se muestra cómo se une y dobla a la doble hélice, ¿no? Y esta disposición es la que ayuda a atraer a otros factores generales de transcripción, ¿no? Y se asemeja a eso, a una montura de caballo. Entonces, ¿cuáles son? Tengan en cuenta también que el inicio de la transcripción es uno de los puntos también muy regulados que tiene la célula, porque eso va a depender también y está tan regulado porque va a influir también en cuándo se requiere, está regulado porque hay algunas proteínas que no se transcriben todo el tiempo, hay proteínas que se transcriben poquito todo el tiempo, que son, por ahí más constitutivas, pero hay proteínas que se van a transcribir en un determinado momento y en gran cantidad. O sea que el inicio de la transcripción es algo que está muy regulado. Y entonces, el acceso, o los factores de transcripción que reconocen las secuencias promotoras, modificando la tasa de transcripción, es decir, la cantidad de moléculas de un RNA que se producen por un determinado tiempo, van a tener un rol bastante importante en la regulación de la expresión génica, que después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, para transcribir un gen se necesita un promotor, que es una secuencia mínima, ¿sí? Que se la requiere que es reconocida, por estos factores generales de la transcripción que ayudan a que la polimerasa pueda acceder a esa secuencia promotora, ¿sí? Y bueno, y después luego la transcripción va a empezar, en este caso la tata está 25 nucleótidos río arriba del inicio de la transcripción, va a empezar 25 nucleótidos río abajo. Bueno, hay, la secuencia consenso más reconocida por la RNA pol 2
es esta secuencia TATA, y bueno, igual existen otras, pero que también, digamos, son secuencias que también van a ser reconocidas por distintos factores de transcripción y van a aumentar justamente, ¿no?, la tasa de transcripción. Bueno, como les decía anteriormente, el mecanismo básico siempre se estudia, digamos, de la manera más sencilla, ¿no? In vitro, teniendo las cosas puras, digamos, porque uno empieza por ahí. Pero bueno, después estudios más realizados en células en vivo permitieron entender de que la transcripción en una célula eucariota es un proceso un poco más complicado. Y esa complicación viene dada porque el DNA está empaquetado en la cromatina. Y entonces está muy cerradito, ¿sí? Entonces hay un impedimento como estérico, no entra. La polimerasa es enorme, el factor de transcripción 2H es enorme, ¿sí? Ustedes traten de pensar que todos estos procesos ocurren en lugares muy pequeños, ¿no? Entonces, en vivo, digamos, la transcripción va a requerir, digamos, de otras proteínas que también van a estar participando, ayudando en este proceso. Una de esas proteínas que se requieren son los activadores transcripcionales. Estos activadores transcripcionales se van a pegar en secuencias específicas que se llaman enhancers y que van a ayudar a traer a la RNA pol al sitio de inicio de la transcripción, ¿sí? Esto después lo vamos a ver también. Las secuencias enhancer son las que de alguna manera van a darle fuerza, o sea, uno cuando la célula quiere transcribir mucho de una proteína en un determinado momento, y bueno, va a usar estas proteínas activadoras estos activadores transcripcionales que se van a unir a estos enhancers para aumentar la tasa de transcripción. Todo pasa por ahí. Y esto está regulado porque esta proteína, digamos, este activador transcripcional, por ahí no se transcribe todo el tiempo, ¿sí? No está presente todo el tiempo, porque si estuviera presente todo el tiempo, todo se transcribiría mucho todo el tiempo y eso no sucede. Bueno, además de los activadores transcripcionales, se encuentran proteínas que se llaman mediadores, que lo que van a permitir es que todo el complejo de la RNA polimerasa y los factores generales de transcripción se comuniquen con las proteínas con los activadores transcripcionales. Y después también están los complejos remodeladores de la cromatina, ¿no? que incluyen el complejo remodelador de cromatina, las enzimas modificadoras de histonas, y estas proteínas lo que hacen es aumentar el acceso al DNA en la cromatina y facilitando, digamos, el ensamble de todo este gran complejo. Entonces se requiere todo esto para que la polimerasa se siente en el promotor y luego comience a transcribir. Entonces, en eucariotas dijimos que existen 3 polimerasas distintas. Nosotros ahora estamos viendo el mecanismo de transcripción dado por la polimerasa 2. Cada RNA polimerasa va a reconocer su tipo de promotor, o sea, sus secuencias consenso. La RNA polimerasa 2 reconoce la secuencia TATA y el elemento INR y utilizan proteínas accesorias que son los factores generales o factores basales de la transcripción. Entonces, la transcripción también se puede dividir en etapas. Tenemos una etapa de iniciación, ¿sí?, en donde, digamos, se unen estos factores basales, atraen a la RNA polimerasa. Estos factores basales ayudan a, digamos, abrir las hebras de DNA. La polimerasa comienza a transcribir en el sitio de iniciación de la transcripción, también fragmentos cortos de RNA, hasta que en un determinado momento, que son abortivos, hasta que en un determinado momento, digamos, sufre un cambio conformacional que le permite pasar a la fase de elongación, ¿sí? Este complejo iniciador, dijimos que participaba la TBP, que forma parte del factor basal de la transcripción, que es el TF2D, que reconoce la caja TATA.
y que hay otros, ¿no?, factores que ayudan. Bueno, una vez que pasamos a la fase de elongación, la polimerasa, digamos, va a transcribir y una vez que llega, o sea, y luego, digamos, se va a ir generando este transcripto primario y luego, digamos, va a ocurrir la terminación de la transcripción, que en procariotas depende del reconocimiento de unas secuencias especiales, en eucariotas esta terminación va a ocurrir después de un corte del extremo 3', bueno, va a ocurrir de otra manera, que ahora lo vamos a ver. Es importante notar que existen varias diferencias entre la transcripción en procariotas y en eucariotas. Primero, digamos, vayamos por los procariotas, que son los más sencillitos. Digamos, el DNA de los procariotas no está empaquetado formando cromatina, entonces, digamos, un gen se va a transcribir en una unidad, digamos, se va a transcribir y ese RNA maduro se va a traducir. La transcripción y la traducción en bacterias ocurre casi simultáneamente. ¿Y eso por qué? Porque la transcripción y la traducción se dan todo en el mismo lugar, que es en el citoplasma. En eucariotas siempre es más complicado. En eucariotas, como ustedes saben, las secuencias de DNA están formadas por secuencias intrónicas y secuencias exónicas, ¿sí? Exones e intrones, otra de las cosas que el DNA en bacterias no tiene. El DNA en bacterias son casi todos exones, son exones, no tienen intrones. En cambio, en eucariotas hay intrones y exones, ¿sí? Y esto, digamos, un gen, entonces está formada por secuencias de intrones y exones. Y esto es como la unidad, digamos, de transcripción. Esto es lo que se va a transcribir. Se va a generar un transcripto primario. En eucariotas, el transcripto primario tiene que sufrir un procesamiento, ¿sí? Y este procesamiento es cotranscripcional. Ahora vamos a ver cuáles son esos procesamientos. Es cotranscripcional, ¿sí? El transcripto primario va a tener exones e intrones. Y uno de los procesamientos que les va a sufrir es el splicing, que significa se van a cortar los intrones y se van a descartar y se van a unir los exones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Otro procesamiento que va a tener este RNA primario es el agregado de un CAP en el extremo 5' y el agregado de una cola de poli A en el extremo 3'. O sea, ambos extremos del transcripto van a estar protegidos. Todo este procesamiento ocurre mientras se está transcribiendo. Por eso se dice que es cotranscripcional. Y, digamos, entonces, luego de este procesamiento, el mensajero, el RNA mensajero, se dice que está maduro, ¿sí? Que tiene el 5' cap, la cola de poli A y solo exones. Y este mensajero maduro que está bien procesado es el que puede luego traslocar al citoplasma y luego ser traducido, ¿sí? Fíjense que en eucariotas toda la transcripción y el procesamiento ocurre en el núcleo y la traducción ocurre en el citoplasma. En procariotas, la transcripción y la traducción ocurren en el mismo lugar. Y fíjense que este mensajero no necesita ser procesado. ¿Por qué? Porque a medida que se va generando el mensajero, se va traduciendo. ¿Por qué? Porque la estabilidad de los mensajeros es muy lábil en las células. En general siempre son blancos de nucleasas o de RNasas que se degrada. El RNA se degrada muy fácilmente y es por eso también que en procariotas se transcribe y se traduce casi al mismo tiempo.